¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Nico? Bueno, poquitos conectados, muy poquitos. No creo que tengan la... Bueno, esperemos que sí, que quede grabada y la vean antes del examen también, pero bueno, vamos a... Y falta muy poco el viernes, así que no perdamos tiempo y arranquemos con la clase, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna duda, si no, arrancamos. ¿Dudas? Bueno. Bueno, vamos a poner una presentación sencilla. You are currently the only person in this conference. Bueno, ahí está, se me cayó todo, no sé qué pasó. ¿Me escuchan, no? Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar nomás, ¿sí? A ver, voy a ir haciendo voy a ir haciendo una presentación breve sobre lo que hemos visto y lo que va a entrar en el parcial del viernes. Recuerden que era un examen multiple choice, ¿sí? Y bueno, nada, vamos a ir tocando los puntos que ya saben cuáles son, pero que los vamos a volver a ver acá, ¿sí? Todos en la presentación, ¿no? ¿La ven la presentación, chicos? Sí, bien, bueno, bárbaro. Bueno, ¿con qué empezamos nosotros la segunda parte, digamos, relativa a lo que entra el segundo parcial, digamos? Con teoría de la producción de largo plazo, ¿recuerdan? Sí, teoría de la producción de largo plazo, que en este caso, como era largo plazo, el capital era otro de los factores de producción que variaban. Entonces analizábamos la decisión óptima de producción de largo plazo con K y L variables. Y para eso teníamos que determinar, ¿sí?, cuál era el equilibrio, ¿sí?, a través de la relación entre la isocosto y la isocuanta. ¿Ok? Y sabíamos que iba a elegir una combinación en donde la isocosto sea tangente a la isocuanta, es decir, la razón de precio de los factores es igual a la razón de sustituibilidad de los factores o la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Sí? O, dicho de otro modo, es igual al cociente de las productividades marginales. ¿Sí? Luego de eso pasamos a ver directamente los costos, ¿sí?, cómo se materializaba eso en los costos, ¿sí? Y veíamos los costos unitarios, ¿sí? Veíamos que el costo total es creciente siempre y que los costos unitarios tienen esta forma de U, costo marginal y costo
medio, tanto variable como total. ¿Ok? Para eso sabíamos que había una relación entre los costos unitarios y el costo total. ¿Sí? Y de hecho hicimos ejercicios en donde calculábamos costos y demás con tablitas que permitió entender mejor cómo eran esas relaciones, ¿no? Entre costo variable fijo, costo total y los costos unitarios sobre todo, ¿no? Costo medio, costo variable medio, ¿sí? Etcétera. Y vimos, ¿sí? Estas formas, ¿no? En donde el costo total es creciente, los costos unitarios son, tiene esta forma de U, ¿sí? Y sabíamos que los puntos B y punto C eran puntos muy importantes. ¿Sí? Punto B, ¿cómo se denominaba? Acá, en este punto B. ¿Si alguien se acuerda? Sí, señor, punto de cierre, muy bien, Nicolás, ¿sí? Punto de cierre. A este precio, ¿sí? Sabemos que los ingresos solo alcanzan para pagar los costos variables, con lo cual es el punto de cierre, ¿sí? Ingresos menores a estos implican que la empresa cierra en el corto plazo. Ahora, desde el punto B en adelante, sabemos que es la curva de oferta, ¿ok? Desde ahí en adelante, la empresa va a ofertar, ¿sí? La curva de costo marginal es la curva de oferta. Bien, entonces, resumíamos básicamente, esto que estoy mostrando está en las diapositivas que vimos, ¿sí? Resumíamos que bueno, que si uno veía la productividad de un factor, tenía rendimientos crecientes, los costos marginales eran decrecientes. Cuando tenía rendimientos constantes, los costos marginales eran constantes. Y cuando tenía rendimientos decrecientes, los costes marginales eran crecientes. Por eso yo le decía que estas curvas de costos son como el espejo invertido de la curva de producto marginal, ¿sí? Que habíamos visto, y producto medio, ¿sí? Básicamente son como el espejo, digamos, ¿sí? ¿Está hasta acá? O sea, esto es lo que rápidamente vimos de lo que quedó de la unidad 4, ¿sí? Producción de largo plazo y costos, ¿sí? Muy brevemente, punteado, digamos, ¿sí? ¿Está? Después de ahí pasamos a la unidad 5. Unidad 5 que acá no la tengo resumida, ¿sí? Paso a la unidad 6. Pero en la unidad 5, ¿sí? Ustedes deben recordar que vimos competencia perfecta y monopolio como los dos modelos centrales de mercado, ¿sí? De ahí, muy importante, todo, digamos, entender qué caracteriza un modelo de competencia perfecta, qué caracteriza un modelo monopólico y cómo son gráficamente, ¿no? Cómo son las curvas de cada uno, la demanda de cada uno, el ingreso marginal de cada uno. Es muy importante entender eso y cómo se expresa el precio también en cada uno, ¿verdad? Saber y entender si existen ganancias cuando se dan, en todos los casos, en competencia perfecta y monopolio. Y después, también en oligopolio, competencia monopolística, bueno, ahí la verdad, a diferencia de estos dos, lo que nos va a importar es que identifiquen breve y, digamos, sucintamente qué dice, qué es cada modelito, ¿no? El modelito Bertrand, Stackelberg y demás. Bueno, básicamente los tipos de oligopolio que hay ahí, ¿sí? No mucho más, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el modelo Bertrand? ¿Qué es lo que nos está diciendo el modelo de Stackelberg? Así, muy sucintamente. A diferencia de competencia imperfecta y monopolio, que los vimos bien en profundidad, los oligopolios, la verdad, los tocamos bastante por arriba, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes ahí ya tienen para dónde enfocar, ¿sí? Con la unidad 5. ¿Está? Muy importante en esa unidad que pueden y logren identificar en los casos en los que tenemos ganancias extraordinarias o beneficios positivos, beneficios nulos o pérdidas, ¿sí? En todos los casos. ¿Está? Y eso con la unidad 5. ¿Sí? Luego la unidad 6, bueno, la unidad 6, la caja de Edgeworth, fundamentalmente, ¿qué nos expresa la unidad 6 en términos del equilibrio general del intercambio?
¿sí? Con la curva de contrato, que implica puntos de asignaciones óptimas en el sentido de Pareto, ¿ok? Y el equilibrio general de la producción también, ¿no? Digo, y con el equilibrio general de intercambio, la curva de contrato expresada en la frontera de posibilidades de utilidad, que nos dice también, ¿no? Puntos equitativos contra puntos eficientes, muy importante esa distinción, que sepan. Lo charlamos también en la clase presencial la vez pasada, ¿sí? Pero que lo sepan. Lo mismo con el equilibrio general de producción, ¿sí? En vez de bienes, acá tenemos factores, y entonces la curva de contrato acá, que nos expresa asignaciones Pareto óptimas, nos va a expresar, ¿sí? En términos de cantidad de producción del bien A y el bien B, o los bienes que se producen en esta economía, la frontera de posibilidades de producción, como habíamos dicho, ¿sí? Esa frontera de posibilidades de producción nos indica la producción máxima posible. También puntos eficientes en el sentido de Pareto sobre la curva, hacia afuera imposibles, hacia adentro puntos ineficientes. ¿Tá? Entonces, muy importante lograr entender, bueno, cómo se compone, digamos, ese equilibrio, digamos, que nos dice el modelo de equilibrio general, para la redundancia, cómo se forma la curva de contrato y cómo pasamos a la curva de posibilidad, a la frontera de posibilidad de utilidad en el equilibrio de intercambio y a la frontera de posibilidades de producción en el equilibrio de producción. ¿Sí? Y qué son los puntos Pareto eficientes, digamos, o Pareto óptimos. ¿Ah? Eso con equilibrio. Y luego vimos fallas de mercado. Y fundamentalmente vimos externalidades, bienes públicos, bueno, monopolios también con poder de mercado y la simetría de la información. Esto en fallas de mercado, ¿sí? Falla de mercado, estas las que más van a importar. O sea, yo acá están punteadas, digamos, tienen que saber ustedes cada una de ellas, ¿no? Que es un bien público, que es una externalidad positiva, negativa en los bienes públicos. Vimos también alguna diferenciación, ¿ok? Puros, no puros. Poder de mercado, ahí tienen el monopolio y el grado de poder de monopolio, fundamentalmente. Y la simetría de información, vimos algo, mm, digamos, corto a través del teorema de Coase también. Y por último, la unidad 7, la cual tuvimos una clase comentando el artículo de Milley el viernes pasado, en donde hablamos específicamente de la teoría de distribución neoclásica en términos de la teoría del valor del producto marginal, en donde vimos, bueno, que a través del flujo círculo de la renta, que no existía una distribución de la torta, sino que la distribución se realizaba simultáneamente en el proceso propio de producción. Entonces ahí vimos cómo era la curva del valor del producto marginal, cuál era la contratación óptima, ¿ok? ¿Cómo era la oferta de trabajo? ¿Y qué podemos decir de aspectos que no son estrictamente tal como los presenta la teoría del valor del producto marginal, ¿sí? Algunas cositas que, bueno, marcan diferencias en la teoría de lo que la teoría de la distribución esta nos dice. ¿Ok? Que lo discutimos el viernes pasado, ¿sí? Y de la teoría de distribución marciana y neorricardiana, la verdad es que vimos muy por arriba. Así que de eso me interesa que en todo caso logren entender cómo postulan esto de la distribución de la torta a través de clases sociales y cómo el poder de las clases sociales va determinando distintas posibilidades de distribución. ¿Sí? Y que lo que tenemos es un mecanismo de producción, luego de distribución, intercambio, consumo y después, bueno, tenemos reproducción. Pero sencillamente, a ver, esto lo vimos muy por arriba. Así que con que tengamos en claro esto de la distribución de la torta y a través de los sujetos sociales, bueno, estamos bien porque lo ponen, digamos, un poco a crítica de lo que nosotros vemos en profundidad, que es la teoría del valor neoclásica de la distribución. ¿Sí? Y fíjense que en 15 minutitos o menos hice un punteo de todo lo que va a entrar en el examen. ¿Sí? Eh, la verdad es que esa era un poco la intención de hoy, puntearles a ustedes y darle pistas de por dónde va la cosa. Y bueno, por lo demás,
ustedes dirán. La verdad es que estoy a disposición para que ustedes consulten lo que requieran. El viernes les dije, consulten lo que quieran, muchos se fueron, así que también hoy les insisto, consulten lo que quieran, abran sus micrófonos, háganlo de a uno y consulten lo que necesiten, que el viernes es el examen y ahí ya no se puede consultar. Así que soy todo oídos, ¿sí? Aquellos que consideran que ya está, que lo único que les queda es seguir leyendo y repasando, bueno, éxitos y el viernes espero les vaya muy bien. Y bueno, si alguno tiene alguna duda más, acá quedo 5 minutos más hasta que alguno lance alguna duda. ¿Sí? Por lo visto en el chat, nada. Nada de nada parece, che. Bueno, no sé, si no tienen, no, Damián, la 5, 6, 7 seguro, y la 4 entra teoría de la producción del largo plazo, ¿ok? O sea, como dije cuando empecé la clase de repaso, empecé diciendo entra teoría de la producción de largo plazo con K y L variables, ¿sí? Costos, costo medio, costo marginal, costo variable medio, costo total, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hizo cuánta, hizo costo. Sí, señor. Sí. Sí, en verdad, en términos de pérdida de eficiencia, todos tienen pérdida de eficiencia, y la verdad es que a través de los modelos es difícil cuantificar cuál es menos ineficiente o tiene menos pérdida de eficiencia. Acá con Bertrand, con Stackelberg y demás, lo importante es decir, bueno, acá ¿quién fija precio? ¿Fijan precio uno o no fija precio uno? Una es líder de precio, la otra no es líder de precio. O una fija cantidad o precio, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ser importante que ustedes determinen o logren identificar en los modelos. Lo de las pérdidas de eficiencia o pérdidas recuperables de eficiencia no va a ser algo que yo vaya a preguntar ni va a ser importante. ¿Por qué? Porque por definición ya sabemos que al ser un mercado no competitivo, hay pérdidas irrecuperables de eficiencia. Las magnitudes o si uno es más o menos eficiente, a esta altura no nos van a importar. No sé si respondí tu consulta, Nicolás. Claro. Sí, bueno, bien. Eh, después no sé si alguno tiene alguna duda más, con lo que sea, ¿no? Mercados, sería la producción a largo plazo, costos, equilibrio general. Hay un silencio que asusta. No sé si porque se sabe todo.
Bien, bien, Hernán, sí, está bien. Hay que seguir repasando. Eh, el examen, como anticipé, va a tener más o menos la dinámica que tuvo el primero. Tal vez en vez de 25 sean menos, pero por ahí. Y bueno, no mucho más. ¿Sí? Bueno, a los que no tienen más dudas o si están conformes ya a esta altura, el examen 18:30, ¿sí? 18:30 arranca, así damos algún tiempito, pero 18:30 arranca. Arranca 18:30, tolerancia 5 minutos, después se cierra la puerta. ¿Sí? Bueno, nos vemos el viernes entonces. eh, éxitos y, y bueno, va a ir todo bien, si estuve. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo.